Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua, su canal 23? Espero que los managuas hayan disfrutado de las fiestas agustinas, de la feria ganadera y todo lo que alrededor de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán se celebraron. Bueno, y hoy vamos a estar abordando un tema importante para todos nosotros, como es el de los temores, los miedos y qué hacer ante estos temores y miedos. Para eso tenemos al psicólogo clínico Renato Montealegre. Gracias, Renato, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Abordando esto que realmente son importantes en la vida cotidiana. Es importante. Tenemos que entender primero, pasar por varias definiciones. Primero, miedo todos tenemos. Todos tenemos un miedo. Tenemos miedo a una cucaracha, a una araña. No nos van a hacer nada. A un alacrán. No nos van a hacer nada. Son inofensivos. ¿Verdad? Pero tenemos miedo a los ratoncitos. Eso es un miedo normal. Pero cuando el miedo se transforma en una situación sumamente caótica que nos inhabilita en nuestro desempeño normal, se convierte en una fobia. Por ejemplo, ya no salgo a la calle porque me puede atropellar un carro. La verdad es que la probabilidad de que me atropelle un carro, pues sí, desde que pongo el pie en la calle se vale. Pero no tanto para quedarme encerrado toda la vida porque me da miedo. Y así tenemos montones de situaciones que adquieren carácter de fobia porque no lo podemos controlar. Peor aún, no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo se genera. Y se pudo haber generado desde que estamos en la panza de la mamá, desde que tenemos 1 año, 2 años, 3 años. Entre las fobias más comunes están, por ejemplo, miedo a los payasos, miedo a las gallinas, hay gente que tiene miedo a tragar por traumas que sufrió cuando estaba aprendiendo a alimentarse. La gente que los obligan, los bebés que los obligan a comer, y los obligan a comer, generan fobias a tragar, fobias que se van hasta la adolescencia, la adultez, hasta la vejez. Y hay que aclarar que toda fobia es uno de los síntomas, cualquier fobia, que hay miles de fobias, miedos a las agujas, miedo a los hoyos, miedo a las alturas, o sea, cualquier tipo de fobia, gente que no puede viajar en un avión, se debe a un trauma en la infancia, a un trauma que hemos vivido, y es un síntoma de ansiedad. Cuando estamos hablando de fobia, ya estamos entrando a ansiedad, así que puede estar vinculado a otros tipos de síntomas que ni siquiera conocemos y que nosotros no los conocemos no porque no los sintamos, sino porque los normalizamos. Por ejemplo, andar a la carrera. La gente que es eléctrica, que anda arriba para abajo, que no se puede quedar quieta. Hiperactivos. No se pueden quedar quietas. Las personas que están haciendo 2, 3, 4 cosas a la vez y están haciendo algo, pero a la vez sienten que pueden estar haciendo algo, pero les queda un cachito de tiempo para estar haciendo otra cosa. Todo eso es parte de la ansiedad. Viven dispersos, problemas de concentración, y todo obedece a la ansiedad, pero lo vivimos tan día a día que creemos que es normal. Y es lo que estamos hablando, eso nos lleva a enfermarnos. Pero ok, hablemos de las fobias, hablemos de los miedos. Los miedos o fobia es cuando ya no puedo controlar el temor que siento, la fobia se dispara cuando ya afecta mi vida laboral. Podemos verlo en escritores, hay escritores muy famosos que han escrito genialidades, pero se dedican a escribir como una manera para entretenerse, porque no pueden salir a la calle. Entonces, ¿qué mejor manera de trabajar que escribiendo en su casa? Y tienen personas que les hacen los mandados, que los mandan, que les traen, que les hacen las compras. Pero es como afianzar el miedo, ¿verdad? Y no haber enfrentarlo. Es que ese es parte del tratamiento del miedo. Para el miedo, para sanar el miedo, tenemos primero que identificarlo, porque podemos caer en el error de que lo normalizamos. Y normalizamos, por ejemplo, el no salir a la calle. Y no salimos. Y vivimos en nuestra zona de confort y nos amarramos ahí y no nos queremos mover porque estamos viviendo con el miedo.
Pero esa es una de las formas de tratar el miedo. El miedo o fobia son 3 situaciones lo que podemos hacer. 1, nos entregamos a él. Hablemos un poquito moderno, hablemos del COVID. El COVID, hay gente que se encerró. Totalmente aterradas. Sí, se encerró. Aterradas y encerradas. Encerradas, no recibían visitas, la comida, miraban la forma que se alejaran en la puerta de la casa para no tener contacto con nadie, se encerró. Y las consecuencias las estamos pagando ahorita. Ahorita estamos viendo niños que hace en el 2019, cuando estalló fuerte el COVID, y en esos días habían niños pequeños que estaban aprendiendo a hablar, esos niños hoy en día tienen problemas de lenguaje. Tienen problemas de lenguaje. Vemos adolescentes que hoy en día tienen agorafobia, que es miedo a salir a la calle, miedo a espacios abiertos, y han tenido que luchar para poder reintegrarse a la sociedad, al mundo laboral, por ese miedo. El COVID pasó, ya no existe, ya está. Ya nos libramos de ese mal, pero quedamos con el miedo a salir a la calle. Y todavía hoy hay gente que usa mascarilla porque no ha logrado superar la nosofobia, miedo a enfermarse. Por eso es que a los hospitales se le llaman nosocomios, porque la palabra noso tiene que ver con las enfermedades. ¿Ya? Entonces, hay gente que todavía tiene miedo a enfermarse y andan con mascarilla y se andan protegiendo. Pero esa es una de las formas, la peor de todas, entregarnos al miedo. No salgo, me encierro, me acorralo. Ante el COVID, la segunda forma, me entrego. ¿Qué me importa a mí si me da COVID? Salgo a la calle, no uso alcohol, no uso mascarilla. 2 extremos. Los extremos. Voy a fiestas. Hago fiestas. Pero mucha gente tuvo un temor a la muerte pavoroso. Es que ese es uno de los síntomas del COVID, el miedo a morir. ¿Ya? Y es uno de las situaciones por cual la gente se aislaba por el temor a morir. Y es una de las cosas que se tiene que tratar en terapia. ¿Cuál es el problema con la muerte? Todos nos vamos a morir. Entonces, pero ese temor a la muerte se vio en 2 vías. Uno los que se encerraron y otros los que dijeron viva la vida, si ya me muero ya voy a disfrutar. Es la segunda forma de enfrentar el COVID. El miedo. Me entrego. Si ya voy a morir, voy a la fiesta, sí. Voy aquí, voy al súper, no, ni mascarilla, ni alcohol, sí. Nada. Esa actitud ocurrió también. Ocurrió, es la segunda forma. Me entrego al miedo. La tercera forma de asumir el miedo es enfrentándolo. En psicología se llama terapia de desensibilización sistémica, es decir, ir bajando el miedo poquito a poco, ir convenciendo a la persona de que su miedo no es racional, que hay que cuidarse, hay que atenderlo, hay una emergencia. Pero no hay que ni esconderse ni entregarse, sí, sino enfrentarlo. Es decir, a ver, señor COVID, vení para acá. Estar equilibrado. Estar equilibrado, consciente, racional. Pero decirle al COVID, venga para acá. Hay otros que los encerrados y los por el COVID se hicieron adictos a las tecnologías. Claro. Pasaban todo el día en las tecnologías. Y eso nos lleva a una forma a otro tipo de miedo, a otro tipo de trastorno. Por el hecho de salir, por el miedo a salir a la calle, se encerraron y desarrollaron un montón de trastornos, obesidad, desarrollaron disgusto con uno mismo, dismorfia, el no verse, o me veo muy gordo, me veo muy flaco, me veo muy chaparro, me veo muy blanco, me veo muy negro, no se ven normal y no están de acuerdo con su físico. Entonces, ¿qué es lo mejor con los miedos, con la fobia? Enfrentarlos. Miedo a los rayos. Enfrentarse al rayo. Miedo a las gallinas, que es más común de lo que uno cree. Miedo a las gallinas, porque ¿qué va a ser una pobre gallinita? ¿Ya? Y no puede. Entonces hay que desensibilizar a la persona para que vaya perdiendo el miedo gradualmente.
y logre reingresarse a una vida normal. Usted decía que uno de los ejercicios que hay que hacer es la respiración. Sí. Cuando uno está con esa angustia, con ese miedo, a ver si nos puede dar una demostración de cómo podemos hacerlo. Lo mejor que podemos hacer se llama respiración diafragmática. Respiración diafragmática. ¿Por qué? Porque empieza el diafragma del ombligo. Tenemos una telita en que nos parten dos. La parte de abajo y la parte de arriba que comienza en el ombligo. Nosotros estamos respirando ahorita. Estamos vivos, estamos respirando, estamos platicando, pero no lo estamos haciendo bien. Si caemos en hiperventilación, que era otro síntoma del COVID, cuando la sensación a que me estoy ahogando, empezamos... Eso se llama hiperventilar y no estamos respirando. ¿Qué significa eso? Que el oxígeno apenas es suficiente para mantenerlos vivos. Entonces, aquí abajo, en todos los órganos que tenemos aquí, intestino, páncreas, corazón, no le está llegando oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con respiración diafragmática? Respirar 8 segundos por la nariz, fuerte, 8 segundos. Apenas voy por 4, yo no puedo más. Seguir insistiendo, metiendo aire 8 segundos. Cuando ya los tengo aquí y sentimos que el estómago nos va a explotar, seguimos metiendo aire por la nariz, lo retenemos 4 segundos para que se revuelva el oxígeno malo que tenemos adentro con el bueno que estamos ingresando. Entonces, y luego lo sacamos por la boca 8 segundos. Despacio. Y volvemos a repetir el ejercicio. ¿Qué es lo que estamos haciendo así? Con eso, al sacar el oxígeno que viene desde el estómago, desde el ombligo para arriba, los pulmones se llenan de oxígeno nuevo. El que tenemos ahorita, en este momento, nosotros, todos los que estamos aquí, es CO2. Para que tengan una comparación, es el mismo contenido químico que tiran los vehículos por el escape. CO2. Entonces, nosotros sacamos ese CO2 que tenemos en el cuerpo, oxígeno malo, lo reemplazamos por oxígeno bueno, los pulmones empiezan a latir más fuerte y con más oxígeno, el corazón deja la taquicardia, porque tenemos miedo, el corazón se nos acelera por la falta de oxígeno y nosotros metemos oxígeno respirando. 8 segundos, respiración diafragmática y el corazón ya deja y empieza despacio, tranquilo, más lento y más fuerte. Bombea más sangre, llega más sangre al cerebro. Saca la sangre mala que está en el cerebro, estancada por falta de oxígeno, y se reemplaza por sangre nueva, fresquecita, que viene rojita, que viene saliendo del corazón y pasa primero por la cabeza. Entonces, de esa forma, el cerebro empieza a pensar, empieza a funcionar, empieza a trabajar y empezamos a racionalizar. Espérate un momento. Pero si, ¿qué posibilidad hay de que me atropelle un carro? No, ninguna, pues voy a ir a la pulpería. Y así poquito a poco vamos saliendo y vamos venciendo el tiempo con la respiración. Toda terapia psicológica comienza por controlar la respiración. Y la que yo recomiendo es respiración diafragmática, porque limpia desde el ombligo para arriba, pasa por los pulmones, pasa por el corazón, llega al cerebro. Y con eso ya empezamos a pensar racionalmente. Bueno, muchas gracias, licenciado Renato Montealegre. Espero, amigos y amigas televidentes, sepan aprovechar estas recomendaciones médicas. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes María Elsa Suárez.